Y luego de eso, ¿verdad? Entonces vimos este tema. Solo me indican si pueden ver el libro, la imagen, que es nuestra guía para hoy. Sí se logra ver. Gracias. Ok, entonces vean, este cuadro resumen de las características para parábolas con vértice en HK va a ser la guía que necesitan para poder resolver problemas, ¿verdad? Ya sea de que a partir de la gráfica nosotros tenemos que obtener cualquiera de estas dos ecuaciones, ¿verdad? La ecuación canónica y la ecuación general, ¿sí? O que a partir de cualquiera de estas dos yo tenga que graficar una parábola con vértice en HK, ¿sí? Entonces, esto les va a servir mucho. ¿Por qué? Porque ahí les muestra cuáles son las características que debe tener una parábola, ¿verdad? Según su ecuación o según la imagen de la parábola, qué tipo de ecuación puede tener. Recordemos entonces que el día de ayer veíamos que la parábola tiene dos ejes de apertura, ¿sí? Están las parábolas que abren en dirección al eje Y, ¿sí? Que es justamente las que están aquí arriba. Pero además de abrir en dirección al eje Y, estas pueden abrir hacia arriba, es decir, hacia el eje positivo de la Y, o hacia el eje negativo de la Y, ¿sí? Y eso, pues acá, como bien decíamos, va a depender del valor de P. Y recordemos que esa P no hace referencia a una coordenada, sino que hace referencia a una distancia. Y es justamente la distancia que está entre el foco y el vértice. Pero esa P puede ser un valor positivo o puede ser un valor negativo según hacia dónde vaya la gráfica de esa parábola, ¿verdad? Entonces, o sea, el valor de la distancia siempre va a ser un valor absoluto, ¿verdad? Pero por la forma en la que nosotros obtenemos el foco, el P acá, entonces esa puede tener un valor negativo o un valor positivo. Entonces, en ese caso, tenemos acá las fórmulas asociadas y las referencias de cómo encontrar el foco y cómo encontrar la directriz, ¿verdad? En algunos casos también usan esta, ¿sí? Esta fórmula, vean, que tenemos acá, si queremos la podemos utilizar, si no, no, eso no implica nada. Pero esta fórmula se suele utilizar también para encontrar el valor de P, ¿sí? Y se utiliza sobre todo cuando nosotros usamos la ecuación general, ¿sí? ¿Por qué? Porque este valor de A que yo tengo acá hace referencia al coeficiente que está aquí, ¿sí? Y que prácticamente también es la multiplicación entre 4 veces P, ¿verdad? Esto es A, ¿sí? O esta parte de acá es esta parte de acá, ¿sí? Entonces también podemos nosotros utilizarlo para poder encontrar el valor de P. Pero, como les digo, yo no les voy a enseñar a utilizarla porque podemos hacerlo ya con los conocimientos que tenemos de las fórmulas, que considero que es mucho más sencillo, pero ahí como ustedes lo quieran utilizar. Sí se puede utilizar esta forma, ¿sí? Y entonces aquí tenemos cómo, les digo, cómo encontrar el foco para una parábola con vértice diferente de 0,0. Aquí está. Y también cómo encontrar la directriz, ¿sí? Que ya no es solo menos P, ¿verdad? Como en el caso
de las parábolas con vértice 0,0, sino que ya tenemos nosotros otro valor asociado acá, que es la coordenada de K, ¿verdad? Menos el valor negativo de P, ¿verdad? Que es la distancia entre el foco y el vértice. Eso es para el caso, entonces, estas son las características, entonces, para aquellas parábolas que están en dirección a el eje Y, ¿sí? Pero también recordemos que la parábola puede abrir en dirección al eje X. Entonces, en dirección al eje X ya dijimos que también cambia su fórmula, ¿verdad? Vamos ahí sí que a modificar la ecuación y nuestra variable cuadrática va a ser la Y, ya no la X, como en la anterior, ¿verdad? Y esa es la diferencia, ¿sí? En cuanto a cómo obtener los parámetros, pues si se dan cuenta, solo cambia de lugar también, porque ahora quien se va a mantener constante es, en el foco, por ejemplo, ¿verdad? Es el valor de la coordenada X, H, ¿verdad? Del vértice, perdón, en este caso, quien se va a mantener constante es K, que corresponde a la misma coordenada del vértice de nuestra gráfica. Y en H, para encontrar la coordenada X de ese foco, vamos a tener que sumar la coordenada H, ¿verdad? Con sus signos, y P con su signo, ¿sí? Y ahí fácilmente obtenemos esa coordenada. Y la directriz, pues recordemos, es una línea recta en el eje X, es una línea vertical, ¿verdad? Que se obtiene a partir de la coordenada X del vértice menos el valor de P. Y ahí podemos obtener los valores que necesitamos y graficar, ¿verdad? Y si nos dan la gráfica, pues mucho más sencillo porque analíticamente vemos dónde están las coordenadas de F, dónde están las coordenadas de la directriz, dónde están las coordenadas del vértice, ¿sí? Entonces yo les recomiendo que ustedes tengan a la mano siempre este resumen, ¿verdad? Que les va a ser bastante práctico. Eso es lo que veíamos ayer entonces, y esa va a ser nuestra base, ¿verdad? Para poder obtener ya sea la ecuación o graficar una ecuación de la parábola. Entonces, ahora pues nos resta básicamente realizar un par de ejercicios. Entonces voy a abrir la pizarra, solo que para eso vamos a pausar. ¿Cómo podemos poner en práctica entonces los conocimientos adquiridos sobre los componentes y las relaciones que existen entre los componentes de una parábola? Recuerden que el tema es geometría analítica. Cuando hablamos de analítica es que tenemos que realizar diferentes análisis, ¿verdad? En este tipo de figuras, ¿ok? Entonces vamos a ver el primer ejemplo de aplicación. Para parábolas con vértice en HK. Entonces voy a poner aquí, no sé qué está pasando. Algo pasa, permita. ¿Qué es lo que está pasando?